Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en el capítulo 5 de Mediaparte tenemos a Óscar Derticia, historia de Argentina, goleador y delantero de los que ya no quedan. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La verdad que contento, Rubén. Gracias por la invitación y feliz de poder compartir una charla de fútbol y contar lo que uno vivió a nivel profesional y más en la parte de España, ¿no? Que me abrieron las puertas para ser el hombre más feliz del mundo, jugando al fútbol, jugando a la pelota y detrás de una pelota que es el sueño de cada jugador profesional. Bueno, yo para empezar la charla, Óscar, quería que me comentaras un poco cuáles fueron tus primeros pasos. Empiezas en Instituto de Córdoba. ¿Quién te inculca el querer jugar a fútbol? ¿Cómo llegas hasta instituto? No, yo desde niño que jugaba en los potreros, al frente de mi casa, en la calle, en la avenida, y siempre con los amigos del barrio, y cuando pasábamos un bus o el colectivo o el auto, parábamos para que, por la duda que no nos rompiera la pelota. Y mi infancia fue esa, jugar a la pelota en el potrero, y de repente una persona me vio en el colegio Cristo Rey y me llevaron al Club Instituto, y ahí empecé mi andanza juvenil, amateur, hasta a los 17 años, ya estar, firmar mi primer contrato y empezar a ser jugador profesional. Fue todo rápido, Rubén, en el sentido de que de los 12 años a los 16 años, en 4 años ya estaba en primera división, haciendo la cantera, las inferiores, que se dicen acá en el instituto, y como te digo, de repente ya estabas en un equipo profesional y Instituto de Córdoba, donde ahora está en primera división y en ese momento estaba en primera y necesitaba un delantero, y bueno, ahí apareció Oscar D'Artis. ¿Qué recuerdas de aquellos años de las inferiores, de ahí de Argentina? ¿Ha cambiado mucho a lo que es ahora? Sí, porque en ese momento, Rubén, había una sola cancha de fútbol en un predio, La Agustina, y éramos 250 niños con 5 pelotas. Y un entrenador, que los entrenadores eran los padres o los delegados que nos llevaban y nos traían en sus autos. Mi padre nunca me llevó a un entrenamiento, o a un partido, porque tenía sus obligaciones, tenía que trabajar, tenía que mantener la familia, mi madre cuidando a los otros hermanos, y uno se las rebuscaba solo de ir al entrenamiento todos los días, a veces haciendo dedo, ir en bicicleta, preguntando si alguno iba para esos lados, y me llegaba para no faltar a los entrenamientos. Y después, como te digo, de hacer las inferiores en ese predio donde había una sola cancha, y ahora en ese predio hay 9 canchas de fútbol. La número 9 lleva mi nombre por ser el goleador histórico. Están haciendo Ujú. un edificio para 120 jugadores que puedan estar en la pensión y hacer una concentración. Así que ahí se van a manejar todos: el entrenamiento de la primera, el entrenamiento de las inferiores, el gimnasio, el almuerzo, la cena, la concentración. Ha crecido un montón de lo que era en la época mía a lo que es ahora. Ha crecido bastante y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura, tienen el espacio, tienen el lugar, y bueno, a medida que los chicos, los niños y los adolescentes van creciendo futbolísticamente, le va demandando todo eso, y el club tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, como bien comentadas, ahora quería hablar un poco pues, de la carrera. Llegas a los 17 años a instituto, al primer equipo. ¿Ya alternabas entrenos con el primer equipo No, no. cuando estabas en las inferiores? De la división inferior, ahí nomás salté a la primera división, a una concentración, a un entrenamiento, y ya no paré más de ese inicio, que fue una citación. Mi primer partido fui de suplente, entré en el segundo tiempo, hice la jugada del penal y empatamos 1-1, y después al próximo partido ya en Buenos Aires ya empecé jugando titular y no paré más. Porque ahí imagino que fue un sueño cumplido, ¿no? Entonces, por lo que me comentas, ¿te esperabas el debut tan temprano? No, lo que pasa es que
como será ahora, hay una primera local donde se juegan los equipos de primera en la Liga de Córdoba. Antes no estaba esa Vale, primera. Y de la cuarta de que vendría a ser la cuarta de AFA, pegué el salto a la primera división. Y no me lo esperaban. vale. El sueño se hace realidad a medida que vas creciendo, que vas en la posibilidad de estar en el primer equipo. De repente, como te digo, de estar en las inferiores a pasar al primer equipo, firmar mi primer contrato con 17 años y decir, bueno, acá empieza la carrera futbolística, ¿hasta dónde voy a llegar? No sé. A medida que iba creciendo futbolísticamente y que me iban ayudando mis compañeros, uno se sentía feliz y hacía lo que le gustaba. Y voy a decir, ¿se hace realidad el sueño? Sí, el sueño se hace realidad en ese momento, pero muchos sueños más siguen pendientes. El crecimiento futbolístico, lo que te espera en la vida futbolística. De repente, ahí nomás que debuté, ya estaba en la selección juvenil de la selección argentina, compartiendo con otros compañeros de Buenos Aires, que yo ya estaba jugando en contra de ellos, y que ellos también van creciendo de esa manera. Con 17, 18 años, 19 años ya estás en el primer equipo, estás en la selección juvenil, tenés que viajar y ese sueño se van haciendo realidades. ¿Por qué? Porque son etapas que vas cumpliendo. Porque allí en instituto marcas muchísimos goles y te acaba llamando Argentinos Juniors. ¿Tienes alguna otra oferta entre medias Sí, para irte a algún otro equipo o es argentino? no, que a los 19, 17 años, a los 19, a los 20 y a los 21, Boca Junior me quiso comprar 3 años seguidos por ser el goleador indiscutible. Y de repente se cae lo de Boca y aparece Argentinos Junior con $1,500,000, con una plata, casi $1,000,000 en plata, en efectivo, en efectivo. Y 3 jugadores que pasaron de Argentino Junior para Instituto, y bueno, y ahí pegó el salto yo a Buenos Aires, Argentino Junior, donde en ese año, en 10 meses, jugar 34, 36 partidos, hacer 20 goles, y ahí es donde se me abre la puerta pensando es que ese sueño sigue siendo realidad. ¿En qué sentido? De estar en Argentina Juniors, pasar a River o a Boca o River, Independiente, un escalón más. Siempre uno quiere un escalón más. Y aparte, estando en la selección juvenil, la selección mayor, y compartir con jugadores como Ruggeri, como Gaffer, con los campeones del mundo del 86, Justi, Burruchaga, Valdano, Maradona, todo eso seguía compitiendo y el sueño se seguía haciendo realidad. Estando en la selección, estando en Argentino Junior, y se me abren las puertas, por ser el goleador del fútbol argentino ese año, de irme a Europa. Como bien dices, te marchas a Europa y es la Fiorentina, ¿no? La que te ficha. ¿Cómo llegas a Italia? ¿Cómo te surge esa oportunidad? Te ven, imagino que marcando ahí muchísimos goles, ¿no? Y te llaman. Sí, por el simple hecho de ser el goleador del fútbol argentino, de Argentino Junior se contacta, o la Fiorentina se contactó con la gente de Argentino Junior, y ahí nomás salió la transferencia que el conde Pontelo, dueño de la Fiorentina, compra los derechos federativos de Oscar de Artilla, y ahí pegó el salto a Europa, ¿no? Donde ese sueño y ese privilegio como jugador, se abren las puertas europeas. ¿En qué sentido? Porque éramos 3 extranjeros: Dunga, un brasilero, un checoslovaco, Kubik, y Oscar de Artilla, un argentino, cordobés. En la Fiorentina con Roberto Baggio, con Di Chiara, con Nappi, con Volpechina, con Giacchini, con Landucci, el arquero. Y te imaginas, llegan al fútbol italiano, donde en el Napoli estaba Maradona, Careca y Alemão, en el Inter estaban Lothar Matthäus, Klinsmann y Bremen, en el Milan estaban Van Basten, Pule y Rijkaard, los holandeses. Y vos decís, estoy en el fútbol europeo gracias a Maradona, que nos abrió las puertas, y ser privilegiado del fútbol en ese momento, donde te tenías que ganar el respeto y el lugar, porque había 22 italianos que te querían ganar el puesto, ¿no? Y bueno, como ser goleador del fútbol argentino, me gané ese lugar y ese respeto de estar en la Fiorentina. Porque, como comentabas, esa liga italiana en ese momento probablemente era la más potente, ¿no? De la época. Sí, lo que pasa, todas las ligas son potentes a medida que van creciendo, o que van surgiendo, o porque van consiguiendo los títulos mundiales o los títulos de la Champions o de la UEFA, o
ser, el fútbol español también fue Sí. fuerte en su momento, porque Maradona estuvo en el Barcelona y después se fue a Italia, pero en el fútbol italiano, en ese momento, como dices tú, Rubén, es fuerte, sí, por la calidad de jugadores y porque no había mucho extranjero como hoy en día. Así que por eso ese lugar, ese privilegio de decir, estoy en el fútbol europeo, estoy jugando por lo más grande y estoy en la liga tan fuerte como es la italiana. Pero para mí todas las ligas, el jugador en sí de poder estar en Europa, las ligas son todas fuertes, son muy importantes. Allí en la Fiorentina coincides con Roberto Baccio. ¿Cómo era Roberto? No, un fenómeno. Rubén, yo tuve la suerte de jugar con grandes números 10 que eran los talentosos, son los distintos. Yo tenía que correr y yo sabía que delante mío me iba a caer la pelota para que un centro atrás o un centro aéreo o un pase largo, la pelota yo la iba a tener adelante mío en mis pies para yo poder decidir. ¿Por qué? Porque tenía un Roberto Baggio, porque tuve a Maradona en la selección, porque tuve a Alberto Beltrán en el instituto, porque lo tuve a Mastro Simón en el instituto. Grandes números 10. Cuando voy a la Fiorentina, Roberto Baggio. Después cuando voy a España, en el Cádiz se va Mágico González y estaba Pepe Mejía. En Tenerife, Felipe Miñambre o Fernando Fedondo, que lo tuve a Fedondo en Argentino Junior, lo tuve a Charlie Cassios, Ramiro Castillo, son jugadores talentosos, jugadores distintos, diferentes, que en fracciones de segundo ellos te habilitaban y un Roberto Baggio en su mejor momento, como tuve yo la posibilidad de jugar en la Fiorentina, era un jugador distinto que marcaba la diferencia y te utilizaba como jugador delantero y hacía su jugada. Y en sus jugadas, en fracciones de segundo, tenía la jugada de él, la jugada para mí o la jugada para otro compañero. Y esa diferencia siempre la marcaron. Por eso tuve la suerte de hacer tantos goles y cuando Ángel Capa me dice, ustedes siempre tienen que estar juntos, como ser con Diego Latorre, y compartir habitación y pensamientos y en el campo de juego divertirse porque saben los movimientos que van a hacer ustedes en fracciones de segundo lo que tiene Diego Latorre para poder hacer la diferencia y uno poder hacer el gol. Ahí en la Fiore tienes una grave lesión, una jugada sin trascendencia con Diego, con Maradona. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fue un momento duro, ¿verdad? Sí, un momento duro, difícil, porque no me lo esperaba y el sueño se corta en ese momento por una lesión grave. Justo había nacido en Florencia mi hija Ariana, estábamos con Jonathan, mi esposa Sandra, se vuelve a la Argentina a mi suegra con su hermana, quedamos solitos en un departamento en Florencia, en Italia, y de repente esa lesión grave me demandó casi 10 meses volver a jugar al fútbol donde muchos pensaban que no iba a volver a jugar al fútbol y de repente decís, no tengo la posibilidad de volver a jugar al fútbol durante 10 meses y esos nervios y ese estrés no lo supe manejar, no lo supe dominar, pierdo el pelo de todo el cuerpo por una alopecia, porque no me di cuenta que si a lo mejor cambiaba la rutina de la vida en ese momento hubiera sido diferente, pero fue tan grande los nervios y el estrés que tuve no lo pude dominar. Encima perdí el Mundial de 90, que era en junio, una lesión, como dices tú, Rubén, no fue tan grave por lo que significaba en la jugada en sí con Diego Maradona, pero bueno, me tocó esa mala fortuna a mí, lo tuve que superar y bueno, en ese transcurso de esos meses me preparé mentalmente, físicamente y futbolísticamente para no lesionarme nunca más. Le pedí a la gente de la Fiorentina para hacer la rehabilitación, la pretemporada y desde ahí, de los 23 años hasta los 38 años, nunca más me lesioné porque me preparé, porque sabía que las exigencias que tenía el coach sobre mí y yo sobre el club. Tenía que estar preparado por todo eso, porque había partido de Copa, partido de Copa UEFA, la Liga, la Copa Italia, la Copa del Rey. Son muchas competencias y donde el jugador tiene que estar preparado, por eso sos un privilegiado y sos un profesional que te dedicas a eso. Tenés que estar preparado para todos esos detalles. Y bueno, después de esa lesión, se abrieron las puertas, como te digo, de España. Podía haberme ido a Inglaterra, pero por el idioma, por el frío,
decidí irme a España y bueno, se abrieron las puertas en el Cádiz de España. ¿Cómo te sale esa opción, Oscar, del Cádiz? Porque justo estaba el técnico el Bambino Veira y estaban buscando un delantero porque justo aparte el Cádiz estaba en una situación, yo te digo la verdad, Rubén, ni sabía dónde estaba el Cádiz, si estaba primero, segundo, quinto, décimo o último, y cuando yo quería jugar al fútbol, yo quería volver a ser feliz y compartir un campo de juego. Y llegó el agente médico del Cádiz, creo que llegó el médico, el presidente y no sé quién más llegó del Cádiz. Y bueno, sí, me contratan, hablan con la Fiorentina, me contratan, yo me estoy yendo de la Fiorentina, llega Batistuta y llego al Cádiz, donde, como te digo, me abren las puertas para ser el hombre más feliz del mundo, por el simple hecho de decir, estoy nuevamente, empieza el sueño de nuevo a nivel europeo, pero en España. Estuve en Italia, paso a España, y esos 6 meses en el Cádiz, donde, como te digo, no sabía en qué puesto estaba y que de repente tenés que jugar una promoción y que tenés que adaptarte a una situación diferente, donde que tenés que ganarle al Barcelona, que tenés que ganarle al Real Madrid, que tenés que, de repente vas encontrando en el caso mío, decir, uy, tengo que jugar contra el Osasuna, tengo que jugar contra el Gijón, tengo que jugar contra el Málaga, y decir, uy, estando en Italia, ahora estoy en España y sigo jugando a nivel profesional al fútbol de élite, ¿no? Y estar en el Cádiz y justo el Bambino Veira, la ayuda, estaba yendo Mágico González con Pepe Mejía, con Carmelo, con Oliva, con Poli, Sandrey, el húngaro, el extranjero, el Indio Vázquez, Mario Usillo, y decís, estoy en el fútbol español y un preparador físico como Lorenzo Buenaventura, que ahora está triunfando con Guardiola en el Manchester City, lo hizo en el Bayern Múnich, lo hizo en el Barcelona, y esa gente me abrazó, me cobijó y me dio el lugar que necesitaba estar en un campo de juego. Y bueno, y de repente esos 6 meses en Cádiz para mí fueron 6 años. ¿Por qué? Porque pude devolverle al Cádiz lo que uno sentía, hacer goles, hacer feliz a una afición, a una hinchada, salvarnos del descenso, ganarle la promoción al Málaga y esas cosas que te da el fútbol, esa revancha y el sueño sigue siendo realidad en ese momento. En esos 6 meses que estás ahí, ayudas al Cádiz a mantenerse, como bien comentas, y recuerdo y he estado viendo que ganáis 4-0 al Barça, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquel partido? Sí, un partido donde, como decía Pepe, Con gol tuyo, ¿no? sí, como decía Pepe Mejía, decía el Mami Quevedo, Carmelo, todos los más grandes, los referentes ya del Cádiz, nos tomamos el champán después del partido, ¿no? Porque el Barcelona venía en vuelo charter y con el empate ya era campeón de la liga, y de repente nosotros necesitábamos sí o sí los puntos, pues no nos podíamos dar el lujo de empatar tampoco, porque estábamos en una situación delicada, y un Cádiz que lo sorprendió al Barcelona desde el minuto 1 que salimos a presionar, a buscar los detalles, los errores del Barça, y de repente el 1-0, el 2-0, el 3-0 que tengo la suerte de hacer en velocidad de mitad cancha hacia adelante y hacer el gol a Zubizarreta. Y en el segundo tiempo vos mirabas al Barcelona que ya estaba cabizbajo porque no, al margen de que tenía sus situaciones, pero el Cádiz le salían todas, no fue muy bien en ese partido, y en el segundo tiempo apenas empezó a los 15 minutos, ya el 4-0, y bueno, y era una fiesta para el Cádiz porque sabíamos que no se nos escapaba el partido, ¿no? Así que bueno, y después a disfrutar con la gente del Cádiz, con la afición, y que faltaba poquito, y esos puntos fueron fundamentales porque todos pensaban que ganarle al Barcelona era difícil, ¿no? Y bueno, en ese momento, y aparte que ya salía campeón, así que tuvo que esperar una semana más el Barcelona para salir campeón, que le ganó después creo que la Real Sociedad y ya salí campeón.
y nosotros seguir luchando por la permanencia y esperando el partido final, que el primero perdemos en Málaga 1-0, ganamos en Cádiz 1-0 y después del alargue yo salí porque ya estaba contracturado y bueno, gracias a Pepe Sendrey, el húngaro, el grandote ese, que medía 2 metros medía, calzaba casi 46 y tuve la suerte de atajar el último penal y, bueno, y el Cádiz se mantuvo un año más en primera división. Allí en Cádiz, ¿qué recuerdos te llevas? La afición te apoyó mucho, ¿no? Sí, después que terminé el partido, salir como los toreros en anda, para mí fue algo hermoso, una sensación de que le devolvía al fútbol algo lindo. No era un título por salvarse del descenso, pero no era un título por ser campeón, pero para nosotros significaba mucho y que el Cádiz tenía la posibilidad de estar un año más en primera y que Hugo Vaca como manager, el presidente Irigoyen, todo el esfuerzo que hizo y todo lo que hacía para que el Cádiz no descendiera y ganar nuevamente otra promoción, otro año más. La verdad que y termina el campeonato el test porque el Bambino Veira se va y queda Ramón Blanco a las órdenes de la plantilla y bueno, y el equipo se fortaleció, se unió y sacó fuerza de donde no teníamos para conseguir ese objetivo y bueno, y el Cali quedó en primera división. Después de esos 6 meses, te marchas a la isla, a Tenerife, a Canarias. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo se gestó ese fichaje? ¿Cómo es que te marchas para allí? Y cuando estoy en el Cádiz tengo la suerte de ir a Tenerife a jugar y me encuentro con Fernando Redondo. Ezequiel Castillo estaba en el Español de Barcelona. Y sacarme una foto y que nos gana el Tenerife, nos gana 2-1 y después vuelvo a la tacita de plata. Y de repente Santiago Llorente se comunica conmigo para ver qué posibilidades hay de ir a jugar al Tenerife. Y bueno, y ahí se gestó, se termina la temporada en el Cádiz. No, el Cádiz me liberó para poder ir a otra institución, a otro club. Y bueno, le pregunté a Poli por un abogado que me pudiera dar una mano para hacer el contrato en Tenerife. Y así viajé a la isla con mi señora y con mi hijo y el abogado de Sevilla. Y ahí hice el contrato con el Tenerife por 3 años y se abrieron otra puerta más grande todavía en una isla. Y el sueño sigue siendo realidad por lo que uno quería ser el jugador de fútbol. Porque ahí en Tenerife lo que todo el mundo recuerda y comentábamos antes fuera de cámaras era que, bueno, ganasteis al Madrid y bueno, hicisteis que el Barcelona ganara la Liga. ¿Qué recuerdas de aquel partido? ¿Cómo fue ese momento? Los recuerdos del Tenerife fueron hermosos, pues fueron 3 años inolvidables. El primer año que nos cuesta con el técnico el Indio Solari, que después se va, y llega Jorge Valdano con Ángel Capa y el profe Giraldez, donde el Tenerife, la últimas 8 fechas que nos quedaban, no podíamos perder. Ganamos 6, empatamos una y perdimos una. Y cuando llega Jorge Valdano y Capa, hace la primera práctica de fútbol y de repente, bueno, para y dice, bueno, voy a hacer unos cambios porque nos tocaba justo el primer partido contra el Valencia y el segundo de local con el Barcelona. Y ganamos 2-1, 2-1 los 2 partidos. Y la verdad que un Jorge Valdano que dejaba la televisión y la radio como periodista y ser director técnico. Ángel Cafa ya era director técnico y había dirigido otros equipos en Argentina. Y de repente te encontrás con más argentinos y con el fútbol argentino y Fernando Redondo y Chemo del Solar y Patricio Olivares que llegan después, que estaban en el Tenerife después, sudamericanos, llega Diego Latorre, Juan Antonio Pizzi y quien te habla, y armar una potencia argentina, ¿no? Y de esos partidos, Sí, erais muchos. ganarle al Barcelona, ganarle al Valencia, ganarle al Barcelona, ganarle al Gijón, ganarle al Rayo Vallecano, empatamos con la Coruña y no me acuerdo con quién perdimos. Y de esos 8 partidos salvamos el descenso y al año siguiente
Jorge Valdano y Capa, el cuerpo técnico, arman un equipo que vino Alexis, no vinieron muchos Guaratatí Estebará, se armó un equipo competitivo y ese año clasificar por primera vez la Copa UEFA eh, y quedar quinto en el campeonato y la gente y la ilusión de la gente de decir, uy, qué equipo que tenemos, estamos en la Copa UEFA y el año que nos toca jugar en la Copa UEFA nos elimina la Juventus en octavo de final, en la Copa del Rey nos elimina en semifinal el Celta de Vigo y la última fecha de 2 años seguidos jugarle al Real Madrid, ¿no? Donde el primer año se le gana 3-2, estuve en el banco de suplente y el segundo año tengo la suerte de jugar de titular y hacer el primer gol a Paco Bullo, que ya le había hecho goles anteriores en el Bernabéu por la Copa Italia y decís, se abren las puertas para mí, por ser el goleador o por hacer el gol al Real Madrid y el Barcelona que con gol de Stoico le gana a la Real Sociedad y sale campeón el Barcelona, ¿no? Esas cosas que tiene el fútbol y las cosas que tiene la vida es lo que me dio a mí como jugador profesional y tener en ese momento un centro de Chano, cabecea a Quique Estebarán, cabecea a Ezequiel Castillo y el tercer cabezazo del punto penal marcar el gol a Paco Bullo y salir a festejar con la tribuna, que esa era la herradura, la tribuna de madera, y te imaginás, para mí era una alegría, una explosión de poder abrazar a esas 32.000 personas y cuando me doy vuelta ya tengo a mis compañeros festejando al lado mío porque estábamos ganando al futuro campeón, ¿no? Y no pudo ser y nosotros terminar esa temporada de la mejor manera ganándole el Real Madrid. ¿Te llegó alguna felicitación desde Barcelona, Óscar? Las felicitaciones fue lo que al año sí, después de ir a jugar John Gamper. Y tener eso, Vale. de verdad que es una felicitación muy linda y que te saluden. Las felicitaciones no solo por el Barcelona que salieron campeones ellos, sino lo que tuvimos nosotros, nuestra gente, esas 32.000 personas o 30.000 personas que estaban en el Leodoro Rodríguez disfrutando de un partido tan trascendental, ¿no? Que era jugar contra el Real Madrid. Por eso te digo, a veces vos decís, estoy en un equipo de primera división, sí, un equipo chico de mitad de tabla, pero tenés que jugar contra esas potencias, contra Butragueño, contra Claro. Sanchís, contra Hierro, contra Paco Bullo, Chendo, Bambam Zamorano, Martín Vázquez, eran jugadores grosos y por eso ellos están un escalón, varios escalones más arriba que nosotros. Pero bueno, le tocó tener la suerte de que ellos todo el año estar ahí en los primeros puestos y bueno, y un Tenerife armadito a su manera, con sus herramientas, con sus jugadores y pudo conseguir el objetivo de seguir manteniéndose en primera división y ganar un partido trascendental, como te digo, que era el Real Madrid. Asimismo, también el Barcelona, cuando vino a la isla, también le ganamos y cuando fuimos al Nou Camp, que nos hace el gol en el minuto 90 Romario, tuve la suerte de hacer el 1-1 y Romario nos hace el 2-1. Pero bueno, esos son partidos difíciles que a veces el Barcelona te puede hacer 2 o 3 goles de diferencia y ya es distinto el partido. Acá le peleamos palo a palo, le jugamos de igual a igual, sea en el Nou Camp o sea en el Leodoro Rodríguez, y las diferencias no hubo muchas. Y bueno, salimos vencedores nosotros, ganamos el partido por la actitud y por las ganas que le poníamos y porque la gente nos estaba apoyando al 100%. Allí, Óscar, en Tenerife coincides con grandes compañeros que me has comentado. Uno de ellos era Redondo. Para generaciones que no lo hemos visto, ¿cómo definirías a Redondo? Y a Fernando yo lo tengo en Argentino Junior. Cuando llego a Argentino Junior de instituto, se van todos los jugadores grandes, como el Checho Batista, el Panza Videla, Domenet, que ya habían salido campeones, y entran los jugadores jóvenes, Fernando Redondo, Ezequiel Castillo, Diego Caña, Rodman, Cáceres, Lorenzo Mayor, que después fueron jugadores de selección argentina, que ahora son técnicos. Lorenzo es técnico de una selección sudamericana, el Bocha Batista también, que debutó, está en en otra selección sudamericana. Y vos decís, de repente, esos jugadores que tuve en ese momento en Argentina Junior con Redondo,
después jugar en contra Redondo, Cádiz Tenerife, y después 3 años seguidos jugar con Fernando en el vestuario. Y no, un Fernando Redondo distinto, una zurda mágica, una elegancia para jugar, un distinto, un pensante, donde en el medio de la cancha manejaba todos los movimientos, y donde teníamos un Fernando Redondo que no se ensuciaba porque no le gustaba que lo tocara, y un Chemo del Solar que era su suplente. A veces Chemo jugaba de 6 o jugaba de 5 cuando no estaba Fernando, que raspaba y te metía. Y bueno, tenía las dos frecuencias, pero un Sí. Fernando Redondo talentoso, y después no solo que lo demostró en Argentino Junior, que tuve la suerte de jugar ese año, después en Tenerife, que me dio pase para que hiciera goles, y lo demostró en el Real Madrid y después en el Milan, ¿no? Un jugador diferente, donde te imaginas que en el Tenerife o en el Argentino Junior se fue preparando, formándose con jugadores que estuvieron a la talla. Después en el Tenerife también jugadores, y estar en el Real Madrid ya explota por la elegancia y por la frescura a nivel futbolístico que él tenía, y la calidad de jugador. Increíble el jugador, y por la estructura física que él tenía, ¿no? Casi 1,87 m, 1,88 m más o menos, 87, y la elegancia para jugar, o para la destreza que tenía él en los trancos esos largos, o en los pases firmes, o hacer una doble pared o una jugada para él individual, que sacaba diferencia. Y la pegada que tenía contra el Bilbao en el estadio viejo del Bilbao. Tengo la suerte de hacer el 1-1, y después él hace el 2-1, y ese domingo la gente creo que de Canal Plus, consideran los 2 goles mejores de la jornada, ¿no? Por la espectacular que fue, tanto la pegada mía como la derecha, y como la pegada de él por la izquierda, ¿no? Por el medio, y hacer 2 espectaculares goles. Esa cosa tenía Fernando, un jugador distinto que marcaba la diferencia. Porque me decías eso, que hubo un cambio ahí en Tenerife cuando llega Jorge Valdano. ¿En qué se notó ese cambio? ¿En la metodología a lo mejor de entrenar o de enfocar los partidos? De enfocar los partidos, de preparar el partido y de jugar de igual a igual al equipo rival. No te quedaba otra. Por más que sea el Valencia, el Barcelona, el Gijón, el La Coruña, el Sevilla, el equipo que sea, planteaban el equipo, y te decían, bueno, vamos en la semana, vamos a jugar de esta manera. Armaba el esquema de la mejor manera, pues tenía jugadores que lo podían hacer. Algunos se tenían que sacrificar más que otros y hacer el doble esfuerzo, y bueno, y así salían los partidos como ellos querían o como ellos lo habían planteado, y, y el Tenerife tenía que demostrar esa calidad futbolística. No se podía guardar nada, porque no nos quedaba otra cosa que salir a jugar y ganar los partidos. No te podías guardar nada, no podías especular nada. Tenía que salir a afrontar esa situación con el rival de turno y con el rival que te tocaba en ese momento. Sea de visitante, sea de local, tenías que salir a ganar el partido, porque no quedaban otras expectativas. Y la gente, vos ya le estabas dando esa alegría, esa ilusión, ese contagio, de contagiar desde dentro del campo de juego nosotros a la afición, y la afición continuamente alentándonos y apoyándonos para que nos vaya cada día mejor. Después de esa etapa gloriosa en el Tenerife, donde te conviertes en leyenda, acabas marchándote a Albacete. ¿Tuviste alguna otra oferta? ¿Por qué decides irte allí? Mira, es una historia tan linda eso, pero triste a la vez, porque decido ir al Albacete porque yo le doy la palabra al presidente porque me manejaba yo con mi esposa y yo, perdón, me manejábamos los contratos. Y yo le di la palabra a Pedro Bravo, un representante que vive en Madrid, de ir al Albacete, y mi señora, mi esposa, estaba negociando con el presidente del Betis, la Opera, para ir al Betis ese año, y por dar la palabra me fui al Albacete, ¿no? Ese año, bueno, el primer partido era el técnico Luis Suárez, hicimos la pretemporada, después se va él y viene Benito Floro, donde
parece que no le gustaba la idea de jugar con Oscar de Artigas como delantero, y me costó bastante, pero la vez que pude jugar o jugué de titular, como ser un partido al Barcelona, a los 50 segundos le hice el gol de jugada, y te imaginas que después, bueno, Oscar hace en el minuto 90 hace el empate del 1-1, mirá si cómo haremos jugado al Barcelona de igual a igual, y donde estaba Amor, Stein, Zubizarreta, Koeman, Ferrer, Goicoechea, la verdad que jugadores de la talla Guardiola, de la talla del Barcelona, y ir ganándole 1-0 y después empatarle. Pero fue un año difícil, un año duro, donde no tuve muchas posibilidades de jugar. Pude hacer 8 goles, creo que en el Albacete, pero no tuve muchas posibilidades de jugar. Y aparte estaba el extranjero José Salazar, el uruguayo, Dos Santos, el otro uruguayo, y viene un búlgaro, Inovos, creo que era. Así que te imaginas que se me complicaba jugar, pero asimismo no bajé los brazos nunca, con respeto, con humildad, con sacrificio. Traté de conseguir el objetivo de seguir jugando y seguir estando en vigencia en el fútbol español. Es lo único ¿Cómo, que me tuve la posibilidad, porque de haber ido al Betis. Bueno, y el Betis ese año clasifica para la UEFA y el Albacete descendemos. qué le dirías a los chicos jóvenes que puedan atravesar esto que tú atravesaste ahí en el Albacete? ¿Qué mentalidad tienen que tener para sobrellevar eso? El no jugar mucho, el que tienes que entrenar igual, intentar ganarte el puesto, ¿no? Bueno, ahora después entre comillas, de retirado del fútbol, acá estamos. Vos me ves, Rubén, y toda tu Sí. gente me va a ver. No estoy retirado del fútbol. Sigo trabajando, sigo disfrutando, sigo eh, al 100% con el fútbol. Lo llevo a la sangre. Soy coaching, soy director técnico, estoy en la agencia de Foro de Deporte en el Mario Alberto Kempe, donde hay 300 niños, donde es una escuelita formativa, no es competitiva. Y tengo muchos casos que vienen los papás, los padres a preguntarme qué hago con mi hijo con 12 años que está estresado porque no juega o no tiene. O que viene un papá: mira, a mi hijo le descubrieron una arritmia con 14 años, no puede jugar al fútbol, ¿qué podemos hacer? Y trato de buscar y alimentarlos con palabras, con consejos. ¿Y qué le diría a los chicos estos de 14, 15, 16, 17 años? No queda otra que entrenar, que tener su propia personalidad, que tener su propio fuerza de voluntad, y que la fe de cada uno y el sueño de cada uno se hace realidad. ¿En qué sentido? Que tenés que trabajar, tenés que ser humilde, que tenés que ser respetuoso. Y si ya te toca jugar este domingo o este sábado, siempre va a haber un partido. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son el futuro del fútbol español. Como los que tengo yo son el futuro del fútbol argentino. Que después la Correcto. vida le va a dar esa oportunidad, se le va a dar. ¿Por qué? Porque tienen un don de jugar al fútbol. Otros tendrán para jugar al tenis, otros serán nadadores, otros estarán en el ciclismo, otros estarán en el básquet, en el handball, en el vóley, la disciplina que ellos quieran. Cada uno tiene un don. Que tenés que aprovecharlo, tenés que aprovecharlo. Que tenés que cuidarlo, que tenés que prepararte, tenés que prepararte. Porque las exigencias son muy grandes. Y de repente, como me tocó a mí, o como de repente vos, Rubén, ¿en qué momento de tu carrera periodística vas creciendo? De a poquito vas creciendo y querés tener Claro. tu entrevistado, vos querés tener tu personaje. ¿Y cómo llega? De tal forma. ¿En qué momento? Vos sabrás. Vos te vas preparando. La vida te va llevando a tener con esa experiencia. Bueno, nosotros en el fútbol, a medida que vas creciendo, vas teniendo experiencia. ¿En qué momento te llega? Cuando vos estés preparado. Y como siempre yo digo en las charlas, el tren no pasa una sola vez. El tren pasa muchas veces. La máquina es esta, la pelotita de fútbol. Los vagones que van detrás de esta pelotita de fútbol, y el elemento que es jugador de fútbol tiene que estar preparado para subirte en el vagón 1, 5, 100 o 200. ¿Por qué? Porque el tren va a ir por distintas vías. ¿Hay clubes? Sí, hay clubes. ¿Hay instituciones? Sí.
Y donde hay una pelota de fútbol y hay un equipo, ahí puede estar vos, pero tenés que estar preparado físicamente, mentalmente, futbolísticamente, preparado por lo que te va, lo que te va a pedir el cuerpo técnico y por lo que te va a pedir la institución. El jugador tiene que estar siempre preparado. Y como siempre le digo a los niños y a los adolescentes, el celular llegó para, la tecnología llegó para ayudarnos a muchos, pero una hora menos de celular, una hora más de fútbol, de esta pelotita tan hermosa, los hace más felices y te compromete cada día más, ¿no? Y bueno, todas esas cosas es enseñarles a estos niños y adolescentes que son la materia prima del fútbol. Y bueno, acá en Argentina tenemos mucha materia prima para que ir preparándolo y para que el día de mañana sean grandes profesionales y que sean mejor que yo. Yo tuve una vida futbolística linda, pero me gustaría que cada chico que va creciendo o que tiene la posibilidad de ser jugador sea cada día mejor para ellos. Gracias, Oscar, por esta reflexión, porque creo que son unas reflexiones muy, muy buenas y a tener muy, muy en cuenta. Quería preguntarte, ¿crees que el fútbol de calle se ha perdido un poco por esto que comentas de las nuevas tecnologías, que pueden mejorar en otros aspectos, pero crees que el fútbol ese de calle que había en tu época no existe tanto? Lo que pasa es que no existe porque no hay terreno baldío, no hay potrero. Ahora las plazas la han adornado, la han iluminado, le han puesto juegos para niños. Se acabó el terreno o el pedacito de tierra donde ponías dos ladrillos, dos pedazos de piedra o el buzo de uno, la campera o la mochila y armabas dos arcos y ahí jugabas. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque ahí el espacio ese lo necesitan para hacer una casa o un edificio donde van a vivir otras familias. Lo que sí encontré, muchos campos de juego encefados con un sintético donde tienen la posibilidad los niños de estar seguros dentro de un campo de juego, donde los papás los acompañan y de repente a veces los papás se equivocan por presionarlo a esos niños, que las charlas se lo digo, no los presiones, déjelo que disfrute, déjelo que crezcan. No sé si un niño de 10 años a los 16 años dice, no, no quiero jugar más al fútbol, quiero ser arquitecto, quiero ser odontólogo o quiero dedicarme al estudio. Y pasan esas situaciones. Y bueno, el papá tiene que entender, ya que lo acompañas a tu hijo o el abuelo o la mamá o el tío lo acompaña hasta ese predio para que esté seguro y que una hora esté haciendo una actividad deportiva, bienvenido sea. Se ha perdido el potrero, se ha perdido, pero la materia prima la seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muchos niños y muchos talentosos que van a seguir creciendo a nivel futbolístico. Volviendo a tu carrera, después de este paso por el Albacete, vuelves a Argentina y te marchas a Talleres. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué experiencia te llevas de tu paso por Europa El, hacia Argentina de vuelta? Claro, te imaginas volver a mi país con toda la experiencia europea, inculcar detalles y cosas que en ese momento jugadores jóvenes se acercaron y pude aconsejarlo y ayudarlo y todos me preguntaban, ¿te imaginas volver con 32 años a mi país y con toda la experiencia y llegar a un Taller de Córdoba que necesitaba un delantero? Tuve la suerte de jugar 32 partidos, hacer 20 goles, que era mi meta, siempre hacer entre 15, 18, 20 goles. Eh, y la verdad que fue un año hermoso, 10 meses que tuve y nos faltó ascender a primera división, pero tuve la suerte de inculcar y enseñar y llevar a estos chicos de 18 o 20 años a que después siguieran creciendo y después fueron campeones en ese club. Yo me volví a instituto, pero sí dejar una experiencia muy linda por haber estado en Europa. Marcaste muchísimos goles, Oscar, ¿no? En la Liga Argentina. Eres uno de los máximos goleadores, ¿no? Históricos. Sí, en instituto 83 goles en primera, más 10 goles en segunda, y después en Argentino Junior 20 goles y quedar como segundo goleador del fútbol de Argentina de haber pasado los 100 goles. La verdad, Jorge Coma tiene 120 y yo tengo 105 o 103, más o menos. Pero siempre esa meta, como te decía, cuando estaba en instituto,
Francesco di Juve Fever, 21 goles. Marci Conferzo, 19, 20, D'Artise, 19. Y así siempre peleando, 21, 19, 17, pero siempre una meta por temporada de hacer entre 20, 19, 17, 18 goles por temporada. Registros que no son para nada sencillos. Imagino bueno, que esas metas las acabarías cumpliendo, pero a base de mucho sacrificio. Sí, el sacrificio y esfuerzo y remando, y estando en clubes humildes, sencillos, respetuosos. ¿Te Más imaginas difícil. si hubiera estado en un super equipo de estrellas más grandes y a lo mejor hubiera sido como Hugo Sánchez en el Real Madrid, hacer 40 goles por temporada, o Butragueño, 20 goles, 25. Y bueno, uno siempre trató de hacer lo que podía en los equipos que tuve la posibilidad de jugar, de haber jugado en 11 clubes y jugar 550 partidos y hacer 215 goles, un buen promedio en 20 años de fútbol profesional, ¿no? Y estar en la selección argentina, juvenil, intermedia, mayor. La verdad que, como te digo, Rubén, estar en un super equipo, a lo mejor sí, como Romario, que hizo 30 goles, 35 goles, y bueno, pues estaba en el Barcelona. Pero sí, me gustó mi carrera en el sentido de que la peleé desde que empecé en las inferiores, siempre haciendo goles y jugando de la mejor manera y potenciándome y creciendo a nivel futbolístico, al margen de las lesiones, esa lesión que me marcó, pero después seguí creciendo a nivel futbolístico al 100%. Después de ese pequeño periodo ahí en Talleres, vuelves para Instituto. Instituto lo es todo, ¿no? Para ti. Sí, porque ahí nací, ahí me formé, ahí me prepararon. Lo único que quedó, el hincha de instituto, el ídolo se fue a la vereda del frente de jugar, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid, igual Barcelona, del español, el español al Barcelona. O decir, la Sampdoria que está ahí y el Génova. Son un equipo, el Betis o el Sevilla. Y bueno, el único que quedó eso, que el hincha quedó dolido porque su ídolo, su goleador se fue a la vereda del frente. Pero después volví a Instituto y tuve la suerte de jugar en el Mario Alberto Kempe, hice el gol para Instituto contra Talleres, que ganamos 1-0, y reivindicarme con nuestra familia, con nuestra gente de Instituto. Tuve la suerte de hacer 10 goles más y, como te digo, quedar goleador histórico, con 93 goles en Instituto, ¿no? La verdad que pasan nuevamente. Y me hubiera gustado retirarme ahí, pero bueno, justo vino otro técnico, no le apetecía, como delantero que siguiera jugando, y me fui a Chile, a jugar a Chile. Tuve unos meses sin jugar, me fui a Chile a jugar a Temuco, después vuelvo a General Paz Junior y termino mi carrera futbolística en Perú con 37 y 38 años. ¿Cómo fueron esos años fuera de Argentina, en Chile y Perú, por ejemplo? No, lindo, lindo porque yo sabía que el fútbol, tenía esa posibilidad. Como me fui a Chile, a Temuco, de repente me podría haber ido a México, pero no tuve el contacto para irme a México o a Estados Unidos, que me hubiera gustado. Pero bueno, salieron de México y después, cuando vuelvo nuevamente a la Argentina, jugar en otro equipo de Córdoba, un equipo más humilde, más sencillo, de barrio, como todos acá, y también hacer, casi 10 goles o 12 goles, y ahí pegar el último salto con 37 y 38 años a Perú, que muchos periodistas, colegas tuyos, me decían: Oscar, ¿qué haces tú acá en Perú? Y me lleva el fútbol. A mí mi pasión es el fútbol. ¿Y por qué no puedo estar jugando en Perú? Porque es Perú. No, el fútbol me abre las puertas para seguir creciendo y seguir jugando al fútbol a nivel profesional. Y con 37 años, lo primero hice 7 goles en 8 partidos, y al año siguiente, en toda la temporada, hice 17 goles. Así que te imaginas, que uno seguía viviendo y disfrutando de lo que le gusta, ser feliz, ¿no? Jugando, corriendo detrás de una pelota a los 37 y 38 años. Así que no, para mí, estar en distintos lugares del planeta fútbol, me ponía muy feliz y contento. Y tenías, como te digo, estar preparado para todos esos desafíos.
Y el regreso, como siempre, el regreso va a ser a la Argentina, porque acá es mi hábitat, acá están mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, los que me vieron triunfar, los que me vieron crecer, gente que todavía veo en la cancha de instituto, cuando voy a verlo ahora en instituto, y se acuerdan del gol importante que le hice a River o a Boca. Y te imaginas que, bueno, el domingo falleció el Loco Gatti y me llamaron y me preguntaban si le había hecho goles al Loco Gatti. Y dije, sí, que le había hecho 5 goles. Y bueno, y esas cosas que me quedaron marcado a mí a nivel futbolístico. Por eso el fútbol me marcó mucho y hasta el día de hoy sigo disfrutando del fútbol. Contigo también, volver a recordar todas estas cosas, esta pasión de uno, la verdad que lo hace muy feliz a uno de seguir compartiendo estas alegrías y estas vivencias. Y como me decía, un mensaje para esos chicos, hay muchos mensajes, hay muchos y hay que saber interpretarlos y tener ese léxico que me lo enseñó Jorge Valdano y Ángel Capa, que tenían ese léxico y ese vocabulario futbolístico para transmitir esos valores que te enseñan, ¿no? Y bueno, en eso seguimos estando y seguimos divirtiéndonos y sigo disfrutando del fútbol. Y para seguir recordando cosas, quería recordar un poco tu paso por la selección argentina, porque creo que estás en todo el preparatorio para el Mundial del 86, pero no acabas yendo. ¿Cómo fueron aquellos momentos? ¿Con quién coincidiste en esa plantilla? No, con todos los campeones del 86, porque entrenábamos martes, miércoles y jueves en Buenos Aires con Bilardo. Y después viajar a Europa con la selección, partidos internacionales. Todo el proceso de eliminatoria. Pasa que en ese momento entraban 16 jugadores, ahora entran 22. Y los 11 más los 5 Claro. suplentes. Pero estar con Maradona, con Bustruchal, con Valdano, con Pasculi, con Justi, con Batista, con Pumpido, los campeones del mundo. Y en el momento que da la lista Bilardo de los 22 jugadores, quedé número 23, quedó afuera Gareca, quedó el Tata Martino y quien te habla, quedar fuera de ese Mundial del 86, donde, bueno, Bilardo llevó 3 arqueros, 8 defensores, 8 volantes y 3 delanteros. Los 3 delanteros, Valdano, que estaba en España, Pasculi, que estaba en Italia, y Sergio Almirón, que era jugador de Newell's, yo estaba en Instituto de Córdoba. Pero bueno, esas cosas que tiene el fútbol. Es lo mismo que le pasó al Kun Agüero ahora con el 2022, con su problema de arritmia al corazón, no pudo estar en eso, pero hizo todo el proceso de la selección. Y bueno, yo estuve en el proceso de eliminatoria del 85 para el 86 y después cuando salieron campeón del mundo, sí, fui a recibirlo, fui a despedirlo para cuando se iban a la gira, después iban al Mundial, a México, y después cuando salieron campeón del mundo, el día anterior, Pumpido y Justi y Ruggeri me dicen, te esperamos en Ezeiza para que festejar el título. Y después fuimos a la Casa Rosada, a donde nos recibió el presidente, y Diego Maradona, donde las revistas que salen, yo sin querer, te digo la verdad, no me di cuenta, me puse al lado de Diego, lo abrazo a Diego, y él está ofreciendo la Copa del Mundo al pueblo argentino, ¿no? Y esas cosas quedaron marcadas para mí. Y después en el Mundial del 90 me lesionó más y no tengo la posibilidad Mala suerte. de jugar el Mundial de 90. Pero un proceso muy lindo, joder, un proceso muy lindo. La selección me identificó y con grandes jugadores como que siempre los nombro porque son mis compañeros. Hablando de buenos momentos, ahora pasamos a la sección de momentos mágicos. Aquí quiero que me comentes alguna anécdota o algún recuerdo que te llevas del fútbol que contarías siempre en una cena con amigos. Algún recuerdo bonito que nunca se te borre de la mente. No sé si hay alguno en especial. Los recuerdos bonitos son los goles, porque siempre hay un hincha o un aficionado que se recuerda como el gol de Real Madrid, o el gol que le hice a River acá, o el gol a Boca, el gol al Barcelona con el Cádiz. Esos recuerdos van a quedar marcados en las retinas del aficionado y del hincha. Y en el caso mío, por ser partícipe de esa jugada y terminar algo que se inició con mis compañeros y yo tuve la suerte de definirlo y de ejecutar esa jugada, ¿no? Esos recuerdos van a quedar muy lindos. Después, el paso en sí
de estar en todos los clubes que pude estar. Me hubiera gustado estar más, pero bueno, estuve en 11 clubes. Esas son cosas muy lindas porque quiere decir que uno hizo las cosas bien para que ese club o esa institución te tuviera en su fila y en sus plantillas. Porque uno de los momentos mágicos que yo creo que tuviste fue el coincidir con Diego Armando Maradona. ¿Tan diferencial era? En qué se notaba que era tan diferente? Es como te decía, los números 10 son distintos y Diego era distinto. Y hasta el día de hoy, a pesar que no está físicamente con nosotros, se sigue hablando de Diego por la calidad futbolística, por la calidad que tenía. Un jugador distinto, un jugador donde muy pensante, donde tenía un panorama y donde sabía en qué momento ejecutar o hacer. Mientras sus compañeros se movían, él ya tenía la jugada. Hacer la personal, la segunda y la tercera. Que la tercera jugada era seguro que era un pase para él, como lo hace Messi ahora. Lo hizo en el Barcelona, lo hacen en Miami, o lo hace en la selección misma. Son jugadores distintos que marcan la diferencia en fracciones de segundo. Y después como compañero, Diego, de compartir la selección, donde entrenábamos en Europa y de repente él trabajaba a media máquina y terminábamos nosotros de entrenar a full con el profe Echeverría y de repente se escuchaba una voz, Diego, Diego, y era el profe Signorini que se lo llevaba a hacer un entrenamiento específico, distinto. Y ahí te das cuenta que estaba preparado para eso, para ir para muchas batallas más, como las que hizo. Por eso digo, hablar de Diego es algo mágico. ¿Por qué? Porque no solo que nos hizo brillar a nosotros, también brillaba él por lo que tenía, el talento. Pero nosotros al lado de él brillábamos también porque era argentino, era jugador del pueblo, jugador del equipo que sea y de la selección argentina. Y después te daba todo. En el caso mío, Cordobés, Oscar, de Articia venía a la habitación y me regalaba botines que le llegaban de Alemania a él, ropa Puma que él usaba, y eso también te identificaba y te compartía. Y después, dentro de la cancha, tenías que darlo todo. No te podías guardar nada porque si él lo daba, él tenía que ser el doble vos. Pero bueno, esos esfuerzos valían para que, como él salió campeón del mundo del 86. Óscar, no soy muy amante de las comparaciones, pero no sé si tú tendrías capacidad de compararme o diferenciarme el Maradona-Messi. El debate eterno ahí en Argentina. ¿Qué, El, qué- qué podrías decirme de esa perdón, comparación? el Maradona se cortó justo, Rubén. Y el Maradona, El Maradona-Messi, la comparativa que mucho se hace, yo no tengo capacidad para poderlo valorar. No sé si tú podrías darme algunas pinceladas de lo que es nada, para ti mirá, la Rubén, comparativa. esto es muy simple. Son los dos argentinos, eso es lo bueno. Eh, Maradona en una etapa distinta, en una etapa diferente, en los años 80, 90, 2000, un Maradona donde batalló siempre y demostró tanto en Argentina con los equipos selecciones sudamericanas y a nivel europeo. A nivel europeo, él nos abre las puertas. Y después un Messi, ¿en qué te lo diferencio? Un Leonel que llega a Europa, que se forma en Europa y donde el do que tiene y el talento que tiene como Maradona y que ya los dos son campeones del mundo, eh, lo que tiene Leonel es que a nivel europeo sigue rodeando y codeándose y jugando contra jugadores europeos y de selecciones. Distinto cuando Maradona estaba en Europa y tenía que venir a la Argentina. Vos ahora, como ser la selección argentina, tenés 30 jugadores en Europa y todos juegan contra Vale. todos. Y marca la diferencia, sí, porque están en Europa. ¿Qué le pasa al jugador europeo cuando jugás contra otras selecciones o contra otros equipos? Al igual, futbolísticamente te voy a jugar. Después el poder adquisitivo económico es distinto, pero a nivel europeo estás jugando contra todas las otras jugadores de selecciones. Unos más, otros menos, pero vos jugás. Cuando llega Lionel con la selección a Sudamérica, ya se complica en qué sentido, a nivel futbolístico, porque la selección sudamericana no quiere que le hagas 3 o 4 goles. Se rompe el molde cuando le hace un gol.
ya te juegan de igual a igual hasta donde pueden. Cuando ya le marcaste la diferencia, ¿por qué? Porque como ser Venezuela o Ecuador o Colombia o Chile, Uruguay, ¿cuántos jugadores de selección tenés en Europa? 5, 6, 10. Argentina tiene 30. Y podés armar una selección acá en Argentina también. Como la misma selección española. La selección española, ¿cuántos jugadores tenés en España jugando en España o en equipos grandes? Casi todos. Querés armar una Sí, sí, sí. selección nacional solo de España para que juegue en España y que vaya por distintas ciudades, la podés armar y tener la calidad. Y son jugadores europeos, jugadores que están jugando sábado, miércoles, jueves en competencias europeas. Y más el campeonato de su país. Eso es lo que tiene la diferencia, que Lionel marcó y sigue disfrutando y sigue consiguiendo logros y batiendo récords porque se formó a nivel europeo. Siempre tuvo esa línea europea y con grandes jugadores, donde sus jugadores también fueron estrellas al lado de él. Y en la selección siguen creciendo. Imaginás que se te va un Di María, en poco se te va Leonel. ¿Qué sigue? Paulo Dybala, un zurdo, talentoso, distinto, que está en Europa. Después, los jugadores que vienen sub-20, sub-23, que ya están trabajando con la selección juvenil y la selección intermedia, o la selección mayor, que ya Scaloni está preparando una selección para acompañarlo a Lionel en su retiro futbolístico. No sé en qué momento, 1 año, 2 años, seguro que de acá a 2 años, 3 años, cuando él decida. Pero ya Scaloni está preparando esos jugadores que los están apuntalando y van a acompañar a Lionel. ¿Me entendés? Esa es la diferencia que Sí, yo sí, sí, veo, sí. que Marco Maradona se inició a nivel sudamericano, a nivel argentino y triunfó en Europa. Lionel triunfó siempre en Europa porque se formó, lo prepararon. Aparte, el talento que tiene Lionel es deslumbrante, marca la diferencia a donde vaya y donde juegue. Mientras tenga los eslabones cerca y que se le puedan mover de distintas maneras, él va a sacar siempre ese conejo dentro de la galera para marcar la diferencia. Óscar, después de esta comparativa y cambiando de sección, quería entrar a lo que le he llamado tarjeta roja. Aquí todo lo contrario a los momentos mágicos. Aquí quiero saber momentos difíciles que tuviste que lidiar. Quizás esa lesión, ¿no?, que te impidió jugar luego el Mundial. Quería volver a preguntarte cómo se viven. Después de tu experiencia, ¿cómo hay que gestionar todos esos momentos? ¿Cómo se vive? Eh, como te digo, después de la lesión, mi cabeza hizo un chip, cambié chip. Me preparé mentalmente, físicamente y futbolísticamente para no fallarme yo y no fallar al club, que el club es que te contrata. Depende del club. Vos depende del club. Y tengo que estar preparado para todas esas exigencias. A mí me gusta el fútbol y bueno, prepárate para eso, porque las exigencias son muy grandes. Hoy en día son muy grandes. Aparte tenés todo. En la época mía no tenía todo lo que tienen ahora. En la época mía, cuando yo me inicio, la cancha de instituto, el pasto era amarillo y tenía roseta y estaba pelada como mi cabeza. Y ahora el campo, todos los campos de juego, el césped a 3 milímetros, que le echan agua. A veces el campo nuestro estaba duro y tenía que jugar. Y la pelota te picaba como un conejo y tenías que agarrarla y desafiar todo eso. Ahora la pelota va alza del piso. Muchas condiciones han cambiado, pero no me arrepiento. Yo lo comento porque lo viví. Ahora el fútbol de hoy en día, estos chicos, estos jugadores tienen todo. Bueno, al margen de tener todo lo que tienen, demostrar cada día más. ¿Por qué? Porque sos vos el personaje y vos sos el futbolista. Vos sos el profesional, como lo fuimos nosotros, pero tenés más herramientas para seguir trabajando y seguir creciendo. El tema de la psicología en tu época estaba mal visto, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento mejor psicólogo que uno no hay. Ahí donde está la Correcto. personalidad, ahí donde está
el otro yo que a veces te juega en contra y a veces tenés que superarte. Psicólogo deportivo no había tanto como hay ahora, que tienen casi muchos psicólogos. El psicólogo que tenía, el psicólogo de Divá, que los respeto porque por eso estudiaron, pero mejor psicólogo que yo no hay. Te cuento una anécdota. Estábamos en Perú y las cosas no nos iban bien y el presidente decide traer una psicóloga y nos empieza a hablar la psicóloga, qué opinábamos, qué, y ella nos preguntaba a nosotros qué nos podía, ¿me entendés? Y yo le Sí, sí, digo, sí. le dije y los respeto a los psicólogos y le digo, doctora, usted sabe lo que yo, eh, usted sabe lo que a mí me sucede faltando 5 minutos para entrar a la cancha, qué me puede suceder, qué me puede pasar. Son muchas cosas. ¿Usted lo vivió de esa manera? No, yo sí, día a día, domingo a domingo, sábado a sábado, partido a partido, de ir al baño antes de ir a entrar al partido, las sensaciones, los nervios, de ir al baño, volver rápido, son muchas cosas. Y tenés que entrar al campo de juego donde te están esperando, sean 1000 personas, 5000, 20000, 50000, 80000 en el knockout o en el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, o en el Sánchez Pizjuán, o en el Oro Rodríguez, o en la Taza de Plata. Y esos nervios, hasta que no empieza a jugar empieza a rodar la pelota, esos nervios no se pasan. Bueno, por eso, Correcto. mejor psicólogo que uno que te conoces el cuerpo, que sabes hasta dónde puedes dar, en qué momento tenés que decirle, maestro, profe, no doy más, ya se me saturó o me cansé. Eso lo manejas vos, lo sabés vos, por las exigencias que tiene el fútbol hoy en día. Por eso, respeto a los psicólogos y es un avance que el psicólogo deportivo, pero el psicólogo deportivo que vivió dentro de un vestuario, como nosotros. A Vale. ese lo apoyo al 100%. Y que le saque lo mejor a cada niño, adolescente, que a veces tienen esos problemas. No juegan, o el técnico no lo pone y está frustrado y que no lo dejan ir al entrenamiento o no lo dejan jugar este partido. Son muchas cosas. Tenés que estar preparado para todas esas situaciones que vas viviendo con estos niños y estos adolescentes. Después, cuando sos jugador profesional, ya son otros parámetros. ¿Por qué? Porque tenés toda la infraestructura, tenés todos los elementos, tenés todas las coordinaciones, tenés todo para ser cada día mejor. Y tenés todo el apoyo, no solo de la familia, sino de los compañeros, del equipo, de la afición y todos los que quieren que estés cada día mejor. Y tenés todas las herramientas, no podés aprovecharlas. Al hilo de esto, ahora en tu vida fuera del campo, en la sección esta que he querido llamarle fuera de juego, estás trabajando para la agencia de Córdoba de Deporte. ¿Estás aún ahí, Óscar? Sí, seguimos ahí. Ahora estoy contratado, tenemos 350 niños, de lunes y viernes, los más chiquitos de 5 a 11, martes y jueves los de 12 a 16, y de lunes a viernes entrenamiento específico para arquero con Julio Ledema, y yo trabajo en la parte de delanteros específico. Y los días miércoles, ahora, invitamos escuelitas, como es del gobierno y es formativa, no es competitiva, ¿qué hacemos los días miércoles? Escuelitas de fútbol que no conocen el estadio, los invitamos a que vengan a conocer el estadio, si sacan fotos, le contamos la historia de dónde se sentó Messi, Higuaín, el Kun Agüero, Di María, Mascherano, distintos jugadores que estuvieron en la selección en ese partido. Julián Álvarez, tenemos la pelota, le mostramos la pelota que se jugó en ese partido, les cuento mi historia, que hemos estado hablando, un popurrí, cómo me lesioné, porque esto, salen al campo de juego, se sacan la foto y después en la cancha auxiliar hay 6 canchas de fútbol donde juegan todos contra todos. La escuelita tuya, la otra que invitamos y la del Kempe. Los papás sentaditos, tomando mate, disfrutando. Qué chulo. No se puede editar los papás y sin árbitro. Los árbitros son ellos mismos. Los profesores pueden estar alrededor del campo, ordenando, cambiando, cada 10 minutos se van rotando los equipos. Un miércoles vienen los más chiquitos, el otro miércoles vienen los otros más grandes, de distintas escuelitas, y así vamos
disfrutando durante todo el año. El año pasado, casi 5.000 niños pasaron en este programa de encuentros de distintas escuelitas que no conocían el Kempe. Y los profes los traen y los chicos felices. ¿Te imaginas? Vienen 50 niños, vienen 100 papás. El doble, siempre. Vienen 70 niños, hay 250 papás. Pero bueno, los recibimos, te están tomando mate, disfrutan, ven a su hijo, le sacan fotos. Terminó la jornada, eso es de 5:30 hasta las 7 de la tarde. Termina la jornada, pueden entrar los papás, sacar fotos en la cancha auxiliar con fondo del Kempe. La verdad que es una tarde inolvidable para ellos. Y nosotros disfrutando porque sigo viviendo de esto que uno vivió del fútbol. Porque aparte de esto que me comentas que estás haciendo, ¿estás en algún otro proyecto? ¿Estás haciendo alguna otra cosa o dedicas exclusivamente el mayor de tu tiempo aquí? No, en eso, entrenar a los papi fútbol, a los papás de los niños, un entrenamiento específico también con otro exjugador, Claudio Fibadero. Y después tuve en un programa de televisión, casi 50 programas en un programa de televisión los días domingos que hablábamos de fútbol. Pero bueno, ahora estoy enfocado en el Mario Reto Kempe, ir a ver a Talleres, ir a ver a Instituto, ir a ver a Belgrano. Cuando vienen los equipos de visitantes, como ser este fin de semana, viene Argentinos Junior a jugar contra Belgrano. Así que tenés ahí el próximo partido, juega el clásico Talleres Instituto, así que siempre tener la posibilidad de estar en el estadio y ver a fútbol, recibir a los técnicos, saludarlos, compartir ese minuto o 5 minutitos que te permite simplemente de darle la bienvenida, abrazarlo, saludarlo y desearle lo mejor en ese partido, que gane o pierda. Uno trata siempre de brindarle ese afecto y ese cariño y que le vaya de la mejor manera. Ellos tienen la suerte de estar en un club dirigiendo igual. Yo tengo la posibilidad de estar en el Mario Alberto Kempe y de recibirlo y comentar y charlar todo lo que uno puede disfrutar dentro de ese estadio. Avanzando en la charla, quiero entrar ahora a una serie de preguntas que he llamado Toco y me voy. Son preguntas rápidas, quiero que me des ahí una respuesta rápida. Y vamos con la primera. Esta la suelo siempre preguntar, es minuto 90 de un partido, Óscar, el partido va empate a 1 y hay un penalti a favor. ¿A qué compañero o si eres tú, a quién decides que lo chute? Aquí ¿A quién pondrías para darlo? Y lo que pasa es que el técnico te da la orden. Jugar el capitán me pasó con el Cádiz. En el partido, ¿con qué partido fue? Contra el Zaragoza, el último partido que necesitábamos ganar, no podíamos empatar. Y ganaba el Zaragoza 1-0, penal para el Cádiz. Tomo la pelota y le digo a Pepe Mejía, no. Al capitán Oliva, no. Al Mami Quevedo, no. A Coli, no. Barla, no. Puse la pelota y patí, empatamos 1-1 y después Kiko entró en el segundo tiempo y hizo el gol No, le hacen el penal a Kiko y después Kiko hace de tijera el 2-1 y ganamos 2-1 y jugamos la promoción. Y esa la 12 ese año también fue la promoción con Pardesa. Así que Selun era el arquero. ¿Te imaginas para mí patear el pino en penal en el minuto 90? Era como la consagración para todo. Pero bueno, tomé esa decisión y lo pateé. Pero si tengo que, va por orden, el capitán es el primero. Si el capitán te da la orden de que tienen que patear, pateo el penal, no tengo problema. Ahora, lo contrario, ¿a qué portero escogerías para parar ese penalti? Minuto 90 lo tenéis que parar. ¿A qué portero de tus compañeros pondrías? Y en ese momento, bueno, Agustín, que estuvo en Tenerife, o Sendrey, que eran arqueros de una talla y una estructura de 1 metro casi 90, 2 metros Sendrey, 2 metros Agustín, o 1,90. Distinto Manolo de Tenerife, que era talla basista, o el del Valencia, el tercer arquero que teníamos en el Tenerife. La verdad que en ese momento, el mejor en el momento que está, tiene que disfrutar el penal. Lo ataja, no lo ataja, virtud del pateador. Ahora, Óscar, me gustaría que me hicieras un 11 con compañeros tuyos. En una alineación, por ejemplo, 4-3-3.
de compañero, igual de ahí a nivel europeo, a nivel Cádiz, Tenerife y Albacete. Por ejemplo, o en general, con quien tú quieras. No, bueno, poner un 11. Es muy difícil, imagino. Sí, es difícil, pero bueno, Carmelo de Cádiz, Antonio Mata, César Gómez, Paqui o Vergés, Torrecilla Otoño, Chano en el medio, Felipe, Quique Esteban, Pepe Mejía, José como delantero. Tenés variados, Salazar como enganche, tenés variados, Fernando Sedón en el medio, Chemo, tenés variados, puedo hacer dos equipos Un en sí, equipazo. porque son talentosos casi todos, ¿no? De una forma o de otro, siempre marcaron la diferencia en el momento que tenían que jugar, ¿no? Pero sí, es difícil hacer un 11 inicial, un 4-4, un 4-3-3 o un 4-4-2 o un 4-4-1-1, un Diego Latorre, un Pizzi, compañero de delantera. Siempre se te va a escapar un compañero, pero nombrarlo los puedo nombrar a todos. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que me ayudaron a hacer el Oscar de Articia en el fútbol europeo. Sí, como bien dices, creo que puedes sacar uno, dos o tres equipos. ¿Rival más difícil al que te has enfrentado, Oscar? ¿Recuerdas a alguien en especial? Rivales, ¿Algún defensa que te pusiera las cosas difíciles, por no, ejemplo? como Franco Baresi en el Milan o Bergomi en el Inter. Después, bueno, la anécdota de Jorge Valdano que me da un sobre y me dice, cuando llegue a tu casa lo miras y, y cuando llegué a mi casa me le digo a mi esposa Sandra, mira, me dio esto Jorge, dice que lo mire y lo deje en la mesita de luz. Y cuando lo vi a la noche, mira, era la foto de Zona Kuma. Y me dice, y el día jueves, cuando voy al entrenamiento, le digo, Jorge, ¿por qué esta foto? Porque tenés que marcarlo vos el día domingo en el partido. Y ese partido era Zubizarreta, Koeman, Koeman, Guardiola, Guardiola, Suiza, Koeman, Koeman, cambio de frente a Goicoechea, a Stoico, Stoico centro para que entrara Serna o Aldana o Goicoechea o Koeman, Goicoechea en velocidad, centro y Stoico entrado por detrás o Amor y era cortar el circuito. Felipe Miñambre cortaba el circuito de Guardiola, yo cortaba el circuito de Koeman y ese partido ganamos 2-1 y bueno, Koeman creo que le pusieron 3 puntos. La clasificación y por el simple hecho que Valdano y Capa pensaron que ese era cortar ese circuito para ir redondo liberado para que quisiera jugar al Tenerife y ganamos 2-1. Esas cosas que me quedaron Eh, marcadas. Ahora, Oscar, ¿me podrías decir el compañero y entrenador que más te ha marcado en tu trayectoria? Compañero, todos, porque cada uno a su manera te abre las puertas. ¿Te imaginas cuando estaba en Tenerife y llevé a mi suegro, era el que hacía el asado abajo de la tribuna y el día jueves estábamos esperando todo, hasta el cuerpo técnico? Empezábamos a las 10 de la mañana el entrenamiento, terminábamos a las 2:30 y 1 menos cuarto ya se llevaba, a la 1 tenía que estar el asado listo, y a la 1 estaba el asado y ya estábamos sentaditos todos ahí abajo de la tribuna comiendo. Ocho Torena se sentaba con los pies colgando y comía ahí en la tribuna, ¿me entendés? El compañerismo es todo. Dentro del vestuario, que es muy sagrado el vestuario, esas charlas también las doy a los chicos, es muy sagrado. Y el compañerismo se forma ahí para que después dentro del campo de juego se nutre de confianza, de seguridad, de firmeza, de amor por la camiseta, del sentido de pertenencia que tenés que tener a la hora de jugártela por el compañero. El compañero son todos, uno más, otro menos. Dentro del vestuario es una solo. Cuando salís hay uno más, otro menos. Pero traté siempre de llevarme de la mejor manera con todos. En los 11 clubes que tuve la suerte de tener 30 jugadores, casi 300 o 400, 500 jugadores, de llevarme de la mejor manera con todo. A algunos les gustaba, a otros no, pero siempre traté de sacar lo mejor de ellos para tener esa confianza a nivel de amistad o de futbolista. ¿Dorsal preferido? ¿Alguno en especial, Oscar? Los Dorsal preferido, el número preferido. ah, ¿Alguno en especial? Lo que pasa es que tuve la suerte, cuando debuto con el 16, después la 9, pero siempre jugué con la 9, en Tenerife jugué con la 11, con la 7,
con la 16, con la 15, en la selección a veces tenía la 18, pero no, siempre el número 9 siempre me marcó por ser el goleador. Ahora quería preguntarte si tienes tres referentes o ídolos y no hace falta que sean futbolistas. No, ídolo Mario Alberto Kempes, para mí siempre nació salió de Belleville, Instituto Central, Central Valencia, para mí me marcó como jugador, aparte salir campeón del mundo del 78 y ver la potencia, la agresividad que tenía y cómo iba al frente, bueno, siempre me marcó Mario Alberto Kempes. Después, bueno, ídolos, como siempre, es bueno, el padre de uno, que lo prepara, lo forma. Después, a nivel futbolístico, fue así, Mario Kempe. Y después, en general, ídolos, trata uno de ser, sin darte cuenta, pasas a ser un ídolo para esa gente que le devolviste. eh, una parte de felicidad por haber hecho un gol o por estar en el campo de juego, pasás a ser ídolo de ellos, que tengo mucha gente en Tenerife o acá en el instituto que siempre me dice, por favor, mandan un saludito, sos mi ídolo, te recuerdo por lo que hiciste, por lo que me diste, por lo que me enseñaste, o por el gol que ese detalle y esas cosas repercuten en uno y decir, uy, qué lindo ser ídolo de esa gente que te recuerda por haber hecho una parte dentro del campo de juego y esa parte lo hiciste feliz a esa gente, ¿no? Y bueno, eso trato de ser, pero ídolo así, uno en la familia, tratar de sacar lo mejor de cada uno y como a nivel futbolístico, Mario Kempes. ¿Qué música escucha Oscar Derticia? Ya, mira, cuando soy de Córdoba, el cuarteto, pero me adaptaba a todo. Cuando me fui a Italia, llevé el cuarteto, la música mía, y de repente Roberto Baggio me dice, escucha Zúquero, y escuchaba Zúquero, italiano. Cuando llegué a España y Julio Llorente se ponía a aplaudir y cantaba sevillana en el fondo del colectivo, y uno se adapta a toda. Cuando llegué al Cádiz, las chiricotas que me hacían canciones, para el carnaval y hasta el día de hoy me siguen mencionando y siguen nombrando a Oscar de Articia o de Articia en esas canciones. Llegar a Tenerife y disfrutar con los compañeros la música española, ¿no? En ese aspecto traté el mismo tango, de tener el folclore nuestro, de tener a nuestros ídolos o a nuestros cantantes, nuestros grupos, pero así muy en general me gusta la música desde ese tipo. Para ir finalizando la charla, Oscar, me gustaría que en esta sección, que es la de aprendizaje, me dijeras qué es lo que te llevas del fútbol. Antes me dabas unas pinceladas para lo que le aconsejas a los chicos y tal. ¿Qué es lo que te llevas del fútbol y qué consejo le darías a todos estos chicos que quieren opositar a ser futbolistas, chicos y chicas? ¿Qué me llevo del fútbol? Que tuve la suerte de que sin darme cuenta la vida me dio y la pelota de fútbol me dio ser lo que soy, un personaje, un ídolo o, o de repente un profesional de algo que lo vivo, lo disfruto y lo sigo teniendo en mi sangre, en mi cuerpo. eh, y la verdad que eso lo voy a seguir llevando y lo voy a seguir disfrutando, lo voy a seguir compartiendo. ¿Por qué me voy a guardar toda mi experiencia que tuve? Tengo que dársela a estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes, que el día de mañana son el futuro. Y quiero que sean mejor que yo. Quiero darle todas las herramientas que yo no tuve, dárselas a ellos, porque ellos lo necesitan en este momento. ¿De qué manera? De esta. ¿Cómo te puede ir de esta manera? ¿Qué podemos evitar? Esto. ¿Cómo tienes que estar preparado? De esta forma. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Tengo las herramientas? Sí. ¿Te puedo acompañar? Te acompaño. ¿Te apuntalo de atrás? Sí. ¿Te voy potenciando? Sí. ¿Qué es lo que no tuve yo? Y ahora puedo dar, porque tengo todas estas herramientas, tengo todos estos valores que me enseñó el fútbol. Todos estos valores, dárselo.
Y ustedes son el hilo conductor de estos valores para transmitirlo. Y que vamos a estar siempre en contacto. ¿Por qué? Porque los necesitamos mutuamente. Y de mi parte, tener todos estos consejos o toda esta sabiduría o toda esta experiencia y de haber tenido técnicos que me enseñaron y me prepararon y me dieron esas palabras o ese diccionario futbolístico para transmitir a estos futuros deportistas, futuros profesionales. Siempre voy a estar agradecido al fútbol. ¿Por qué? Porque me guió, me enseñó y me vio crecer. El fútbol me vio crecer a nivel personal, a nivel jugador, a nivel persona, y estar compartiendo todo esto y compartir contigo, que siempre voy a estar agradecido a todos ustedes, porque siempre estas cosas, de repente, hacer una videollamada con vos, Rubén, en España. Después tengo que hacer una con la gente de Italia, pero a veces se me complica el idioma. Pero gente de Catamarca, gente de San Juan, gente de Buenos Aires, gente de Rosario, siempre ligado a esa información o a esa anécdota, o que el periodista y colegas tuyos quieren que Oscar de Artigas esté en ese momento. Y bueno, tratar que el fútbol, todo lo que me dio, transmitirlo de esta manera, para que el oyente o el televidente interprete lo que uno vivió a nivel futbolístico, a nivel profesional. Bueno, Oscar, pues hasta aquí la charla. Agradecerte este rato que has querido compartir con nosotros, decirte que tienes aquí un amigo en España para lo que te haga falta y eso, desearte muchos éxitos en tus proyectos y que sigas ayudando y formando a todos esos chicos. No, gracias a Muchas vos, gracias. Rubén, y gracias por la invitación. También sabés que tenés un amigo en el fútbol, lo que necesite de Oscar de Artigas acá en la Argentina, y si el día de mañana tengo la posibilidad de ir a Europa a compartir y estar con ustedes en vivo, sería lo más lindo. Y agradecerte la entrevista, porque esto a uno lo llena el corazón, lo llena el alma, para seguir trabajando, para seguir logrando metas, ¿no? Y como te digo, a mis 60.000 kilómetros recorridos, que tengo ya 60 años, seguir disfrutando de esto, ¿no? Y poder compartir con vos, siempre voy a estar agradecido. Un saludo muy grande a todos ustedes, a tu audiencia, y un abrazo de igual para todos, como le digo siempre a toda la gente. Agradecido infinitamente. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Que vaya muy bien. Que nos vemos. Un abrazo.